Ok, hermanos, el título del sermón esta mañana es Esperamos a Jesús viviendo el Evangelio. Esperamos a Jesús viviendo el Evangelio. Hemos empezado una serie nueva donde estamos aprendiendo básicamente cómo esperamos en tiempos como estos, en tiempos de pandemia. Algunos de nosotros, cuando la crisis empezó, paramos de trabajar, paramos de estudiar, paramos de relacionarnos con otras personas. En realidad paramos nuestras vidas. Y cuando hicimos esto, también paramos de vivir algunos aspectos de nuestra vida cristiana, como el evangelizar. Y por eso estamos aquí. Vamos a hablar un poco del evangelio, vamos a ver lo que Pablo nos dice, y estas eran cosas que estaban pasando en el tiempo de Pablo. Esto se entiende porque todos paramos de hacer todas estas cosas para ver, entender y reaccionar a lo que nos estaba sucediendo. Bueno, como les dije, esto es algo similar, les pasó a los de la iglesia de Tesalónica en los tiempos del apóstol Pablo. Y esta mañana veremos que el apóstol Pablo no solo les dijo que esperaran el retorno de Jesús evangelizando, pero también les enseñó dos cosas muy importantes que les ayudaría a evangelizar o a compartir las buenas nuevas con otros. Para algunos hermanos, el compartir su fe es algo con lo cual ellos luchan o luchaban antes aún de la crisis del virus y aún continúan teniendo dificultades aún en estos momentos. Si este es usted, este mensaje es para usted. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice y cómo nos exhorta a hacer estas cosas. Nuestro Señor Jesús, cuando caminó en esta tierra, comisionó a todo creyente que evangelizara cuando Él dijo las siguientes palabras en Mateo 28, del 18 al 20. Esto es lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. Lo que dijo Jesús cuando nos comisionó, dijo lo siguiente: y acercándose Jesús a sus discípulos, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos la gran comisión, donde nosotros, todos los que creemos en Cristo Jesús, todos los que somos fieles a Él, hemos puesto nuestra fe en Él. Dios nos manda, Jesús nos manda con una misión de evangelizar. Con estas palabras Jesús hizo muy claro a sus seguidores que hicieran discípulos de algunas personas que se encuentran en todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que ellos habían sido mandados por Jesús hasta el fin del mundo. Y note algo muy lindo que dice ahí, que Jesús dice: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús hace algo lindo acá con este mandamiento. Él viene y nos dice: hagan discípulos, evangelicen a otros, enséñenles a otros lo que yo les he enseñado. Y recuérdense, no están solos. Yo estoy con ustedes y yo estaré con ustedes hasta el final. Esta mañana aprenderemos la razón por la cual evangelizamos y cómo es que lo podemos hacer. Algo muy lindo que tenemos aquí, vamos a estar viendo, si tienes sus Biblias, por favor, ábralas en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 12. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Aquí tenemos la razón por la cual evangelizamos y cómo es que lo podemos hacer. Leámoslo juntos, hermanos. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, dice Pablo, sino que después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. El versículo 3 dice: pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño,
sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Versículo 5 dice, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a ser muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajamos de día y de noche para no ser carga ninguna a vosotros. Os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieras como es digno del Dios que os ha dado a su reino y a su gloria. Hermanos, qué palabras tan grandes, qué cosas tan bellas las que está hablando aquí Pablo. Aquí en estos 12 versículos tenemos el carácter del mensajero de Dios. No los resultados, no habla de quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Básicamente está hablando de ese carácter. Los resultados del mensaje están en las manos de Dios. Esto es algo muy lindo y bueno por qué saber. En el reino de Dios el mensaje y los resultados son separados. Nosotros damos el mensaje, el resultado es de Dios. Hermanos, el saber esto le quita una gran presión a la persona que está evangelizando. Oiga bien, evangelice. Eso no lo pide Cristo. Usted es creyente porque alguien le habló a usted de Jesús y esa persona fue obediente. Y yo sé que usted está muy agradecida por esa persona que compartió. Allá afuera hay muchas personas que todavía no conocen a nuestro Jesús. Usted, yo y todos los que somos creyentes ahora tenemos esa responsabilidad bella de anunciarles el Evangelio. Si ellos aceptan o no aceptan, eso es el trabajo de Dios. ¿Ok? Entonces, la pregunta que vamos a contestar esta mañana es, ¿por qué evangelizamos? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué evangelizamos? ¿Por qué evangelizamos? Es muy importante entender la razón por lo que hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos esto? Muchas veces, si no entendemos algo bien, no lo haremos porque no entendemos los motivos por los cuales los estamos haciendo. Y si no entendemos bien los motivos por los cuales lo estamos haciendo, esto tiende a paralizarnos. Muchos de nosotros no nos gusta hacer algo si no lo entendemos. Usted quiere hacer algo conscientemente y quiere estar envuelto e informado en todo esto. Entonces, esta mañana vamos a ver dos razones por las cuales Dios quiere que evangelicemos. La primera razón, evangelicemos para llamar a los escogidos de Dios. Como ya les dije antes, hay muchas personas ahí que todavía no han aceptado, todavía no han creído, todavía no han escuchado el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Y pueda que estas personas estén cerca de usted. Es más, puedan que estas personas sean conocidas suyas. Y usted es la persona más cercana para traer este evangelio. Entonces, evangelizamos para llamar a los escogidos de Dios. Esto es algo que debemos de tener muy en claro. Nuestras órdenes de Jesús, que Jesús nos dio, es de evangelizar, oiga bien, o de llamar solo aquellos que han sido elegidos por Dios. El evangelio solo es para aquellos que han sido llamados o elegidos
por Dios, no es para todos. Esto es algo muy interesante. Jesucristo habló de esto en Juan 10, 27 al 28. Juan 27 al 28. Y mire, se lo voy a leer. Quiero que ponga atención qué es lo que dice Cristo. Jesucristo está hablando sobre aquellos que son elegidos y aquellos que no han sido elegidos. Aquellos que son sus ovejas y aquellos que no son sus ovejas. 10, 27 al 28. Juan dice lo siguiente. Mis ovejas, dice Cristo, oyen mi voz. Las ovejas de Cristo oyen su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y los conozco, los conoce. Cristo conoce a sus elegidos. Cristo conoce a los que ellos lo van a seguir. Y los conozco y me siguen. El versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie los arrebatará de mi mano. Esto es lo que estaba diciendo Jesucristo. Las ovejas oyen la voz de Cristo y Cristo los conoce. ¿Por qué? Porque antes de las fundaciones del mundo, vamos a ver después, Jesucristo ya los había elegido. Básicamente lo que usted está haciendo, lo que yo estoy haciendo es que usted le habla a todas las personas el evangelio de Cristo, y la única razón es porque usted no sabe quién es elegido y quién no es elegido. Usted no sabe eso, yo no sé eso, nosotros no sabemos eso. Por eso vamos y llamamos a las personas que vengan a los pies de Dios, que vengan al reino de Dios. Eso es todo, usted solo los llama. Y cuando usted habla, Jesucristo va a usar su voz, Jesucristo va a usar su boca, Jesucristo va a usar su mensaje. Y cuando ese mensaje llega al oído de estas personas, tal vez por primera vez o segunda vez, estos que son las ovejas de Cristo van a responder y van a reconocer el mensaje. Sus ojos van a ser abiertos y van a reconocer la voz de su pastor. Van a reconocer la voz de Cristo. Usted lo que tiene que hacer nada más es llamar con el evangelio, con el mensaje. Usted no tiene el poder, hermano. Yo no tengo el poder de cambiar el corazón a nadie. Yo no tengo el poder de despertar a una persona para que nazca de nuevo. No, ese poder está en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que esa persona pueda escuchar la palabra de Dios y así abrir los ojos. Y esta persona no solo puede reconocer la voz de Cristo, sino también puede ver a Cristo. Eso es lindo y eso es bueno entenderlo, que nosotros evangelizamos solo para llamar a los escogidos. Los que no responden, no se preocupe. Pueda que sean escogidos, pero no es el tiempo de ellos, o pueda que no son escogidos y no hay nada que usted pueda hacer para convertirlos. Solo tenemos que llamar con el mensaje de Cristo a los que Jesucristo eligió. Jesucristo vino aquí a la tierra a buscar a sus ovejas que estaban perdidas, nos dicen los evangelios. Y Él no ha parado de buscar a sus ovejas. Él sigue buscando sus ovejas hoy en día a través de nosotros, los que creemos en Él y los que lo seguimos a Él. Jesucristo quiere que nosotros llamemos a los elegidos con el mensaje, con su mensaje del evangelio. A los elegidos, a los electos. Y esto está aquí en Efesios 1:4. Quiero que vayan a su Biblia, o si no, ahí va a aparecer abajo Efesios 1:4. Aquí dice, y aquí vamos a ver la doctrina de los elegidos. Dice, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos escogidos en Él, en Cristo, antes de que el mundo se fundara. Antes de que el mundo se hiciera, antes de que hubiera sol, antes de que hubiera luna, antes de que hubiera todo lo material, toda la naturaleza, antes de todo eso, Cristo ya había escogido, elegido a los electos, a los llamados antes de la fundación del mundo. Y aquí dice, para que fuéramos santos, ese es el propósito, y sin mancha delante de Él en amor. Qué cosa tan bella, hermanos. Entonces,
aquí lo tenemos, su obligación, el mandamiento que Cristo nos ha dado es llamar nada más a los que son electos. Lo que esto significa para nosotros es que nuestro llamado es solo para los que ya fueron escogidos para creer. Esto es muy importante porque a nosotros no se nos ha dado el poder de convencer o causar que alguien nazca de nuevo. Y esta es una cosa muy importante saber porque muchas personas que tienen el deseo de evangelizar no lo hacen porque ustedes piensan y les han enseñado mal que todo el peso de la salvación de esa persona está en usted. Imagínense, ¿quién va a evangelizar así? Si yo vengo y evangelizo a esta persona, me dice que no, ya fallé. Ya fallé, esta persona no va a ser salva por culpa mía. No se deje engañar. Eso no es cierto. Esa no es teología sana. Eso no es bíblico. No. El que lo salva es Cristo. No es usted, no soy yo. Nosotros nada más compartimos el evangelio. Les decimos cómo éramos antes y cómo Dios nos ha cambiado. Les decimos lo lindo que es Dios. Y ahí Dios empieza a trabajar. Primera Tesalonicenses 2:3 dice lo siguiente. Primera Tesalonicenses 2:3 dice: pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Todo lo que estaba explicando hasta ahorita, hermanos, era la palabra exhortación, que literalmente quiere decir llamado. La palabra clave aquí que explica todo esto, lo que hemos hablado, es esta palabra, exhortación. Esta palabra es parakaleo en griego, lo cual quiere decir llamar a un lado. Llamar a un lado, literalmente. Esto es lo que usted está haciendo cuando comparte el evangelio de Jesús con una persona. Imagínense a un grupo de personas que van en esta dirección, caminando todas a un eterno final, sin saber y conocer a Cristo. Y usted está parado ahí a la par de esa gran freeway, de esa gran carretera, llena con un montón y millares de personas que van en esa dirección. Y usted está parado ahí, y usted viene y usted empieza a llamar. Y empieza a llamar con el mensaje del evangelio a todas esas personas que van pasando ahí. Y las personas que son de Cristo van a oír su voz y van a voltear a donde usted está. Y van a ser llamados al lado, van a ser sacados de ahí al lado. Y ellos así van a empezar a poder a seguir a Cristo. Eso es lo que esa palabra dice literalmente. Quiero que vea otra cosa ahí. En 1 Tesalonicenses 2:3 dice: por nuestra exhortación no procede de error. ¿Ok? No procede de error. Esto nos habla, aquí Pablo nos está diciendo que la fuente de este llamado no es de error. Que cuando usted llama y usa el evangelio, que alguien que no es de Cristo no va a venir a él. No, van a venir los que fueron elegidos. Y todo esto ya fue decidido desde antes. Los orígenes de toda esta elección fue antes, entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra aquí, error, literalmente significa vagabundear. De esta palabra misma tenemos la palabra planeta, en griego es planetos. Y aquí tenemos la palabra planeta. En los tiempos de antes, cuando las personas se ponían a ver, no tenían televisión, no había cine, no había computadoras, no había internet, trabajaban y vivían una vida agraria. Y en la noche no tenían ni electricidad. Salían afuera, se acostaban y se ponían a ver las estrellas, la creación de Dios. Y ellos se daban cuenta que todas las estrellas estaban fijas. Pero de vez en cuando miraban una estrella muy brillante. Y el día siguiente se había movido, y se había movido, y se había movido. Entonces ellos empezaron a decir, bueno, hay estrellas que son fijas y hay estrellas que se mueven, que están vagabundeando ahí en el universo. Y esos eran los planetas, y de ahí tenemos los planetas. Pero sabemos que es ahora que los planetas están en órbitas fijas y que realmente no andan ni por aquí, ni por allá, ni flotando en el espacio sin dirección. No, tienen órbitas fijas. Entonces, lo que está pasando aquí, hermanos, es que en esos tiempos ellos miraban esas cosas y la palabra aquí que tenemos es error, es planetos, es vagabundear. Esto quiere decir que nosotros estamos, cuando hacemos esto, no estamos haciendo algo que no tiene
un propósito, que no son ideas que están flotando erróneas, ahí flotando en el universo y son cosas. No, hay una trayectoria del planeta, hay una trayectoria verdadera, y esa es que nosotros estamos y hemos sido llamados para llamar a aquellas personas que han sido elegidos por Dios, para que ellos sean salvos. Esto no es de error, esto así lo ha diseñado Dios. Después dice, pues nuestra exhortación, 1 Tesalonicenses 2:3, por nuestra exhortación no procede de error ni de impureza. La fuente de este llamado no es impura, es pura. Esto aquí nos recuerda que lo que hacemos no proviene de impureza moral, que lo que Jesús nos ha mandado hacer es algo bueno y es algo puro, porque la fuente de esto también es buena y también es pura. Jesús es la fuente de este llamado. Si la fuente es buena, el agua es buena. Si la fuente del mensaje es buena, el mensaje también es bueno. Y también la fuente de este llamado no es un engaño, como dice ahí, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Esta palabra engaño nos habla aquí que hay personas que buscan predicar el evangelio con el propósito de engañar. Hermanos, hay muchos evangelios allá afuera que no es el evangelio de Cristo. Les voy a dar un ejemplo nada más. El evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es aquel que dice que si usted viene y sigue a Jesús, que Jesús le va a dar una casa nueva, que Jesús le va a responder todas sus oraciones, que si usted hace una donación a la iglesia o que oren para usted, que si usted paga a un pastor o a alguien para que ore por usted, que Dios le va a hacer a usted lo que usted necesita en esa oración. Eso no es el evangelio de Cristo. No hay engaño, no hacemos esas cosas. Muchas personas hacen eso con el propósito de engañar. Esta palabra aquí literalmente dice poner carnada. Usan las cosas buenas de Cristo, usan las cosas del evangelio para poner carnada. Es como cuando uno va a pescar a un río, a un lago, pone el anzuelo y pone la carnada. Se ve bonito, se ve jugoso, pero abajo hay un anzuelo que solo quiere pescarle y no llevarlo al reino de Dios, sino a llevarlo a que usted siga a estas personas y usted haga cualquier cosa que estas personas desean para la gloria de ellos y no para la gloria de Dios. Esto lo tenemos en 1 Tesalonicenses 2:5-6. Esto lo ilustró Pablo, por eso le estaba diciendo, yo no estoy haciendo esto, yo no predico así mi evangelio. Y esto es lo que ellos hacían. 1 Tesalonicenses 2:5-6 dice, porque como sabéis, ellos ya sabían, ellos ya se habían dado cuenta, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, manipuladoras. Ay, qué lindo, qué bello, pastor o aquí, no, nunca fuimos, o ustedes, qué persona tan bella, tan buena, usted es bueno, Dios lo quiere mucho a usted, Dios lo va a salvar porque usted es bueno, no, esa no es el evangelio. Por eso dice aquí en 1 Tesalonicenses 2:5-6, dice, porque no sabéis nunca, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, para sacar dinero. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres. Estas personas que predican un evangelio falso, un evangelio de prosperidad, solo buscan con palabras suaves, manipuladoras, poner sus manos en sus bolsillos. Y ellos también buscan que usted los gloríe a ellos y no a Jesús. ¿Quiere saber usted cuando una persona le está hablando el evangelio verdadero a usted? ¿O quiere usted saber cómo usted puede dar el evangelio verdadero a otras personas? Tenemos que hablar la verdad. Y el mensaje del evangelio es Cristo. La gloria es para Cristo, que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso quiere decir que usted y yo somos pecadores. Cuando usted le dice a otra persona, mire, perdone, pero la Biblia dice que usted es un pecador. La Biblia dice que no hay ni uno justo, ni siquiera uno. Esas no son palabras lisonjeras. Esas no son palabras suaves. Esas palabras
van a ofender a la otra persona, pero esa es la verdad. Si las personas no ven la necesidad que ellos tienen como pecadores que son, ellos no van a poder aceptar el evangelio de Cristo. Es más, no tienen necesidad de salvación. Ellos son buenos. Ellos piensan que van a ser salvos, pero están equivocados. Están equivocados. Hermanos, Pablo aquí nos dice que la razón por la cual nosotros evangelizamos no es por ningún motivo personal o sacar dinero. ¿Buscamos la gloria de otros? No, al contrario, predicamos porque queremos que gloríen a Dios por lo que Él ha hecho por los elegidos y por los llamados. Cuando usted comparte el evangelio con un elegido, pueda que se ofenda al principio, pero él después, el Espíritu Santo lo va a redarguir del pecado que hay en él y él va a decir, sí es cierto, yo soy así, ¿qué puedo hacer? Y ahí llega el mensaje de Cristo, ahí Dios lo cambia. Una persona que no es elegida se va a enojar, se va a quedar enojado con usted y le va a decir que usted no sabe nada. Usted no tenga pena, usted ya dio el mensaje, viva en paz, dése la vuelta y busque a la siguiente persona. De repente esa persona va a ser una persona elegida. La segunda razón por la cual evangelizamos porque sabemos que estamos aprobados para hablar por Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Estamos aprobados para evangelizar sin agradar a otros. Nosotros hemos sido aprobados por Cristo. ¿Sabe cuándo fuimos aprobados? Cuando usted nació de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, usted ha sido autorizado por Cristo para empezar a hablar el evangelio, para empezar a exhortar a otros en el evangelio. Pero es que no sé mucho, pastor. Bueno, pueda que no sabe mucho, pero sí sabe lo que Dios está haciendo en usted. Sí sabe lo que Cristo está haciendo en usted. Eso es el evangelio. Puede empezar a compartir con ellos cómo era usted antes, un pecador que pecaba mucho y ahora sigue siendo pecador, perdonado y peca menos y anda siguiendo a Cristo. Estamos aprobados para evangelizar sin agradar a otros. 1 Tesalonicenses 2:4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, nos aprobó, nos confió, nos dio el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Muy importante, aquí tenemos cómo es que evangelizamos, cómo es que lo hacemos, no agradando a los hombres. Esta palabra, agradar, quiere decir encajar, adaptar, hacer que uno se sienta inclinado o contentarse con alguien, ablandar el corazón hacia otro. Esto nos dice aquí que no encajamos, que no adaptamos el mensaje de Dios a las personas. Si nosotros adaptamos el mensaje de Dios a las personas, no estamos evangelizando. Si usted le dice a la persona, usted es buena, cuando Dios dice que no, que Él es malo y que no hay nadie justo, usted no está evangelizando. Si usted le dice a la persona, usted es buena y Dios lo ama mucho, usted está mintiendo. Dios no ama a los que piensan que son buenos. Dios ama a los malos pecadores arrepentidos. Esa es la verdad, hermanos, porque no todos van a ser salvos. Muchos se van a ir al infierno y da tristeza que se van a ir al infierno. Por eso tenemos que evangelizar sin buscar agradar a las personas. Predicamos el evangelio para agradar a Dios y no a los hombres. Si usted empieza a conformar las palabras del evangelio, las palabras de la Biblia, para que usted quedar bien con esas personas, no es el evangelio. Usted habla la verdad y usted deje que el Espíritu Santo haga su trabajo. Si nuestra meta es agradar a las personas, entonces no podemos compartir el evangelio, porque la verdad del evangelio nos muestra nuestra condición, que somos pecadores. Somos aprobados para evangelizar, para solo agradar a Dios. Y si hablamos,
no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones, dijo Pablo. Lo que nos asegura que nosotros compartiremos y no cambiaremos el mensaje del Evangelio. Pero si buscamos agradar a los hombres, entonces lo cambiaremos, lo adaptaremos, lo encajaremos. Y todo eso lo hacemos para que miren qué tan bueno soy yo, qué buena persona soy yo. No, el Evangelio no tiene nada que ver con usted. Lo que ellos tienen que ver es qué bueno es Cristo, no usted. Cristo, Él es el Evangelio, Él es las buenas nuevas. Mira, Romanos 3, 10 al 12 lo pone así. Romanos 3, 10 al 12 lo pone así. Dice Pablo ahí, como está escrito, no hay justo, aquí lo tenemos, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie busca a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué cosa tan tremenda. Esta es la verdad del Evangelio. No hay ni uno bueno, todos hemos fallado. Hermanos, esto no solo decimos a una persona como burlándonos de ellos, aquí viéndolos de arriba para abajo. No, todos somos pecadores. Venimos con un corazón humilde y les decimos, tú has fallado, tú eres pecador, así como los era yo y sigo siendo yo. Pero la única diferencia es que yo soy un pecador arrepentido y tengo un Salvador. Y tú todavía no lo conoces. Este es el primer paso para que una persona pueda escuchar la voz de su pastor, Jesucristo. Hemos aprendido por qué evangelizamos. Ahora aprenderemos cómo quiere Dios que evangelicemos. Vamos a movernos algo rápidos, hermanos, y aquí vamos. ¿Cómo evangelizamos? Es obvio que tenemos que evangelizar con palabras, pero no solo palabras. El evangelio es de palabras, pero también el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, es un evangelio de acción. Es un evangelio que quiere que participe todos nosotros, no solo con palabras, pero nos distanciamos de ellos con nuestras acciones. Palabras son necesarias para compartir el mensaje de Cristo. Nuestra conducta ilustra el mensaje de una vida transformada por el Evangelio de Cristo. Y por eso el primer punto aquí es evangelizamos con un amor cometido. Nos cometemos a amar. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:9. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas. Ahí está lo que estaba haciendo Pablo por ellos. No solo era un evangelio de palabras, era él con su vida trabajando duro y se fatigaba y se cansaba, como trabajando de día y de noche para no ser carga ninguna de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Ahí tiene las dos, tiene la palabra y tiene la acción. Evangelizamos compartiendo nuestras almas. 2 Corintios 12:15 dice lo siguiente. 2 Corintios 12:15. Aquí Pablo va a explicar cómo lo hacía él. Y yo muy gustosamente, dice Pablo a la iglesia de Corintios, hablando sobre esto mismo. Yo muy gustosamente gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Mire qué lindo. Pablo no solo hablaba, gastaba todo lo de él. Gastaba aún su misma alma. Todas sus fuerzas él las daba para compartir el evangelio, para que estas almas pudieran conocer la voz de Dios y así nacer de nuevo. Filipenses 2:17 dice lo siguiente: pero aunque yo sea derramado, dice Pablo, como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo veía el dar su amor por otros, por el evangelio de Cristo, como un sacrificio que era derramado al servicio de otros que iban a creer en Jesús, para que otros pudieran poner su fe en Jesús. Y note que Pablo hacía esto con regocijo y con gozo. Lo atacaban, lo insultaban, lo avergonzaban y él lo hacía con gozo. Él daba todo. ¿Dónde aprendió Pablo esto? ¿Dónde? Pablo nos dice antes,
en estas cartas de Tesalonicenses que él seguía el ejemplo de Cristo. Cristo vivió una vida igual. Él no solo habló el evangelio, sino que actuó, su vida era de vivir el evangelio. El versículo 9 es una ilustración de cómo esto lo hizo Pablo. Primera Tesalonicenses 2:9 dice: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el evangelio de Dios. Ya para terminar, hermanos, evangelizamos, amando a otros con integridad. Primera Tesalonicenses 2:10 dice lo siguiente: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo estaba consciente de que había testigos que eran ellos mismos, a quienes ellos estaban evangelizando, pero había un testigo más grande. Y este testigo era Dios. ¿Y qué era lo que Dios miraba a Pablo haciendo? Dios miraba a Pablo amando. No solo cuando compartía el evangelio, sino viviendo el evangelio con ellos. Pablo amó con una conducta santa. Dice aquí, con una conducta santa. Esto nos habla que la conducta de Pablo era una conducta fiel a las leyes de los humanos y a las leyes de Dios. La conducta de Pablo era una conducta fiel a las leyes de los humanos. Las leyes de los humanos, Pablo no quebrantaba la ley, se obedecía porque él no quería que cuando él compartiera el evangelio, que dijeran: miren a Pablo, el que andaba haciendo esto, quebrantando la ley de César, ahora mire lo que está haciendo. Él no quería que el mensaje de Cristo fuera diluido o que fuera no percibido por cómo él vivía su vida. Y también él tenía una conducta fiel a las leyes de Dios. Él obedecía todo lo que la Biblia decía. Nadie le podía señalar que la conducta de Pablo no era santa. También Pablo amó con una conducta justa. Aquí quiere decir que Pablo, esto nos habla que en sus discusiones, en sus tratos con las personas, él nunca buscó herir a nadie. Pablo se mantenía lejos de herir a cualquier persona. Él trataba a las personas justamente, aunque muchas veces estas personas eran injustos con él. Él no quería que su testimonio fuera causa de que otras personas no escucharan la palabra de Dios. Pablo nos exhorta que caminemos en amor. Segunda de Juan 1:6 dice lo siguiente. Segunda de Juan 1:6 dice: y este es el amor. Aquí lo describe: que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. ¿Cómo es que nosotros amamos? Con una conducta justa, obedeciendo los mandamientos de Dios. Están ahí en la Biblia. Cuando usted los lea, usted se dará cuenta. Y al final, Pablo amó con una conducta irreprensible, una conducta irreprensible. Esta es una conducta en la cual nadie podía reprender a Pablo, nadie podía decirle algo a él. Él tenía cuidado de todas esas cosas. Salmo 15, 2 al 3 nos habla de esto, ya para terminar. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Esta es una persona que camina con una conducta irreprensible. Anda en integridad, obra en justicia, habla la verdad. No calumnia a nadie con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que nos has hablado esta mañana. Señor, gracias que has removido de nuestra mente las mentiras que el enemigo o otras personas nos han puesto, que la salvación de otros depende de nosotros. No, la salvación de las personas ya fue elegida antes de la fundación del mundo. Esta es tu palabra. Yo sé que muchas personas al oír esto, su corazón va a ser ofendido, pero es la verdad. Si amamos a las personas, tenemos que decirles la verdad de lo que tú has dicho, Señor. Y no estamos aquí para agradar a las personas.
Estamos aquí para amarlos con tu verdad. Señor, te pedimos que nos des valor, que nos des fuerzas para predicar tu evangelio a toda persona que tú desees. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.